Vamos a ir a la sección de eventos histórico-proféticos. Continuar con la profecía de la quinta y sexta trompeta. Exposiciones proféticas, capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y una estrella cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bien, ¿alguien se acuerda cuál es esa estrella? En la aplicación de la época de los mileritas, ¿no? ¿Qué representa esa estrella o quién representa esa estrella? Si alguien se acuerda el nombre, puede decirlo. Estamos en la profecía de la quinta y sexta trompeta, que es una profecía de tiempo, y el Señor se la entregó a Josiah Leach. Estamos haciendo una recopilación rápida. La vez pasada vimos este primer versículo ya con detalle. Primero vimos un estudio rápido que se hizo antes de que se cumpliera esta profecía. Luego estamos como llenando los vacíos que faltan para entenderla, de cómo se aplicó en esta época. Entonces los invito a que participen. Si alguien se acuerda o tiene ahí sus apuntes, ¿cuál es esa estrella? ¿Tiene nombre propio esa estrella? ¿Cómo se llama? Ese personaje histórico que representa esa estrella que cae del cielo a la tierra. A ver si alguien se acuerda. Para que participemos un poquito y no sea esto un monólogo todo el tiempo. Y así pues vamos repasando porque yo sé que esto no es fácil. Bueno, mientras alguien busca por allí y se acuerda, recordemos que esta profecía está dividida como en 3 partes. Aquí yo he puesto una nueva parte de color verde, ¿ok? Porque esta profecía contiene un extenso periodo de tiempo, estas 2 trompetas del Apocalipsis 9. Y más o menos va desde el 610 después de Cristo hasta el 11 de agosto de 1840, época de Guillermo Miller y sus asociados con Josiah Leach, en donde se cumple o se da por finalizada esta profecía, lo cual nos dice que en esa época se terminó de tocar la sexta trompeta el 11 de agosto de 1840. Interesante. Entonces, es muy importante esta profecía porque le dio impulso a la obra de Guillermo Miller y se cumplió, era una profecía de tiempo. Aquí si no se cometieron, digamos, ningún error y eso es algo que pasamos por alto también. La profecía se cumplió con evento y con tiempo, esta, ¿sí? Y le dio impulso a la obra de Guillermo Miller para la predicación del mensaje del primer y segundo ángel, ¿ok? En esa época. Entonces, pues es muy importante. Bien, y entonces la quinta trompeta inicia con la caída de esa estrella. Y es esta época en color verde, que es la época de los sarracenos, de los árabes mahometanos. Pero hay algo que los desata, o más bien hay algo que los hace salir. Y bueno, ¿nadie se acuerda? Ok, Juana Jessy, Cosroe segundo. muy bien. Cosroe II. Este personaje no es muy conocido porque, bueno, esta profecía no se estudia mucho. Pero Cosroe II es el emperador del imperio medo-persa de la época del año 600. ¿Ok? Él sube al trono el año 590 exactamente. Le intentan derrocar de su trono, pero Dios se lo devuelve. Yo digo Dios porque Él es el que pone y quita reyes. Así lo dice la palabra. Entonces, y tiene un motivo, y es que Cosroes, como ha sucedido en toda la historia con los medos y los persas, se convierten en instrumentos de Dios para proteger al pueblo de Dios. Y hace unos sábados preguntaban, ¿y dónde está el pueblo de Dios? Aquí está una gran parte del pueblo de Dios en el imperio medo-persa del siglo VII. ¿Mm?
a la parte oriental, porque recordemos que el cristianismo inicia en el oriente, y no en el occidente, sino en el oriente. Entonces ahí hay muchos cristianos. ¿M? Y el Señor tiene instrumentos para proteger a su pueblo. Y este es uno de ellos. Y es curioso que durante la historia vemos a varios personajes del imperio medo-persa. Es como que el imperio medo-persa ha sido el imperio, digámoslo así, más favorecido de Dios. Lo que yo veo personalmente en la historia. Porque vemos que allí hubo personajes que todos, digámoslo así, protegieron al pueblo de Dios, le dieron libertad religiosa. Es el imperio de la libertad religiosa, de hecho. Eh, desde luego su religión es pagana, la de los medos y los persas, pero no es una religión tan, ¿cómo decirlo?, tan acentuada en el corazón de ellos. No es, o sea, hay niveles, ¿no? Hay niveles de paganismo. El nivel de los medos y los persas no era nada en comparación con religiones como la babilónica, la romana, los griegos. Era como la más sencilla, la más suave y era la única monoteísta. Ustedes ven acá detrás del trono de Cosroes hay un personaje aquí. Ese es el dios de ellos, la diosa Mazda. ¿M? Y para ellos es el dios creador de todo. Y es el único imperio cuya religión es monoteísta de esa época. Los griegos no fueron monoteístas, o sea, tenían varios dioses, eran politeístas. Los romanos ni se diga. ¿M? Los babilonios también eran politeístas. Muchos dioses, pero el único imperio que tenía una religión monoteísta era este. Y Dios usa a estos personajes. Vemos en la Biblia a Ciro, vemos en la Biblia a Darío, estuvo con el profeta Daniel. Vemos en la Biblia a Artajerjes, a otro Darío, ¿sí? Cada uno cumpliendo un papel para proteger al pueblo de Dios. Ellos, algunos de estos dieron el decreto para que los judíos volvieran a su tierra, como Artajerjes, como Darío y como el otro Darío, ¿no? Hay Darío el Medo y Darío el Persa. Hay varios Daríos allí en el Imperio Medo Persa. Y Ciro. Y si vamos al libro de la reina Esther, hay otro del Imperio Medo Persa allí que es el rey Asuero, que termina protegiendo también al pueblo de la reina Esther. O sea que Dios es como el imperio que más favorecido ha sido de Dios, siendo ellos paganos. Sin embargo, en esta época, Cosroes tiene una esposa y miren que la esposa es cristiana. Todo esto lo vimos el sábado pasado. Estamos recopilando. Entonces, para recordar, Cosroes conoce el cristianismo. No es pues la luz cristiana, como diríamos, más pura del evangelio, desde luego, porque su esposa es cristiana ortodoxa, es de la iglesia cristiana, pero oriental. No son los más, pues, como les digo, estamos en la época del año 600, iniciando la Edad Media. El mundo entra a una oscuridad, el evangelio es pervertido y los pocos del pueblo de Dios, el remanente, están allá en las montañas, en los valles. Entonces es una época difícil, pero aún así Cosroes conoce algo de Cristo, de Dios, del verdadero Dios. Y de hecho él se vuelve, digamos, devoto, pide por medio de los santos de la iglesia ortodoxa, él se acerca al Dios creador. ¿M? Y se casa con una mujer cristiana, lo cual es prohibido para los medos y los persas casarse con cristianos. O sea que Asuero, al casarse allá con la reina Esther, también cometió digámoslo así, un sacrilegio para su nación. Y ahora Cosroes como que repite casi lo mismo. Bueno, no al mismo nivel, pero sí se casa con alguien que no se puede casar, pero a él no le importa eso porque él ama mucho a su esposa Chirín y por medio de ella pues se acerca a Dios. Entonces Dios usa el imperio medo-persa de aquella época para proteger a su pueblo de la persecución que está sucediendo acá en la parte verde del mapa, como ustedes pueden ver, todo el imperio bizantino. Y pues del papado que recién está surgiendo, porque recordemos que el papado se sienta en el trono en el 538, ahí comienza a armarse, pero tiene un freno que son los lombardos. Entonces ahí inicia, digamos, el papado.
Pero los que más en esa época están imponiendo, están dominando el mundo, es el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano Oriental. Y calladamente el papado les va dando duro al Imperio Bizantino, ¿no? Pero está el freno, que es el Imperio Sasánida, que es el Imperio Medo-Persa, del cual estamos hablando, que está Corroes. Pero Corroes comete un grave error, y esa representa su caída. Y es que cuando estaba en paz con sus vecinos del Imperio Bizantino le iba bien, había prosperidad. Pero cuando él hizo la guerra al siguiente emperador, Heraclio, ahí comienza su caída. Y hablábamos de las malas decisiones que pueden generar en nosotros, pues, consecuencias que son terribles. Esta mala decisión de Cosroes le cuesta el imperio, le cuesta el trono. Y al principio aparentemente le va bien. Y así a veces sucede en nuestra vida. Aparentemente nos va bien con una decisión errónea que tomamos. Pero después vienen las consecuencias y ahí es la caída de Cosroes. Eso más o menos es el 610, que Heraclio le propone la paz a Cosroes, pero Cosroes la rechaza. Entonces, quedamos a ir al versículo 2 para analizar más lo que sucede con esto. Un segundo, hermanos. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Los símbolos que estábamos viendo. Ok, los símbolos que estamos viendo de la profecía, Apocalipsis 9:1. Porque dice que el quinto ángel tocó la trompeta, ese es el anuncio, la alerta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, ese es Cosroes, ¿ok? Se le dio una llave, ya vimos que la llave simboliza principado. ¿Y la llave de dónde? Del pozo. Y vimos que en la Biblia pozo se refiere a qué? A una ciudad corrupta. Y no cualquier ciudad, es una ciudad del abismo, o sea que está conectada con alguna forma con el abismo, que vimos que es el reino de las tinieblas, allí donde mandan a los demonios que se portan mal. Bueno, sí, ellos ya se portaron mal desde el cielo, ¿no? Entonces es como el lugar de las tinieblas. Entonces, este pozo simbólicamente representa una ciudad corrupta. Y pues, bueno, ya uno va viendo y dice, eso tiene que ver con Roma. Bueno. Ya sabemos que hay dos facciones, recordemos también eso, ¿cierto? Pero hay también dos ciudades capitales de esas dos facciones. ¿Mm? Hay dos ciudades capitales. ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Cuáles son las dos ciudades capitales de las dos facciones? Roma y Constantinopla. Eso. Las dos Romas. Y recordemos que Constantinopla, el primer nombre que se le conoció fue la segunda Roma, porque esa fue la intención. Cuando Constantino funda esa ciudad, no le pone Constantinopla, esa se la ponen después en honor a él. Él le pone la segunda Roma, así se llama. Y es que esas ciudades son como claves en estas dos facciones, ¿no? Roma, tanto para una como para la otra, esas dos Romas son importantes. Entonces, en este momento, Roma está allí sentado la facción romana papal, está el papa allí gobernando, pero la facción romana imperial está en la segunda Roma, que es Constantinopla, actual Estambul. Entonces, esas son las dos Romas. Noten que queda exactamente en el mismo, eso se diría, en la misma línea, están a la misma altura, ¿ok? Y ambas tienen 7 colinas, las famosas 7 colinas de Roma, que es una copia de las 7 colinas de Jerusalén. Entonces son como el asiento, el trono de esas dos facciones. Y ese pozo me está haciendo referencia a esas dos Romas. ¿Qué tiene que ver Corroes con Roma? Bueno, ya vimos, a él le ofrecen la paz y él empieza a atacar a Roma. O sea que él tiene la llave de abrirle la puerta a la otra Roma con su estratagema que va a hacer o no. Ya vamos a ver bien eso. El abismo ya lo vimos y bueno, vamos a ver entonces el segundo versículo y vamos a entrar allí
Porque no hemos hablado de la Roma papal aquí, ¿qué tiene que ver? Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Como el vapor nocivo e incluso mortal que los vientos, particularmente del sudoeste, difunden en Arabia, el mahometanismo extendió desde allí su influencia pestilente y surgió tan repentinamente y se extendió tan ampliamente como el humo que surge de la fosa, el humo de un gran horno. Tal es un símbolo adecuado de la religión de Mahoma, por sí misma o en comparación con la luz pura del Evangelio de Jesús. No era, como este último, una luz del cielo, sino un humo que salía del abismo. Bueno, vamos a ver entonces qué tiene que ver aquí, de dónde salen los mahometanos, y vamos a verlo en un libro que aparentemente es un libro de cómics. Ya vamos a decir de dónde sale este libro, y vamos a leer de dónde sale esto del mahometanismo, el actual Islam o los musulmanes. ¿Listo? Esto me pareció bien interesante. La religión de Mahoma, el profeta Mahoma. Ya sabemos que es un profeta que no es bíblico. Vamos a verlo entonces. Dice, un cardenal jesuita llamado Agustín B. nos demostró la desesperación con que los católicos querían Jerusalén al final del tercer siglo. Por su historia religiosa y su posición estratégica, la ciudad santa se consideraba un tesoro precioso. Se tenía que desarrollar un plan para hacer de Jerusalén una ciudad católica. La gran fuente de potencial humano sin explotar que podía hacer este trabajo eran los hijos de Ismael. Los pobres árabes cayeron víctimas de uno de los planes más ingeniosos jamás inventado por los poderes de las tinieblas. Bien, esto es contado por un cardenal, ¿ok? De la verdadera historia, esa historia que a veces se cuela por allí. Y entonces dice que allí, por allá en el siglo sexto, séptimo, el interés del Papa recién se sienta en la ciudad de Roma, pues es naturalmente tener Jerusalén para él, desde luego. Eso siempre pues se ha dicho de una u otra forma, ¿no? Ellos siempre han querido Jerusalén. Entonces la Roma papal inicia un plan para hacerse de Jerusalén. Ellos ahí pues tienen problemas con los lombardos, todavía no son tan poderosos, ¿no? O sea, ellos se acaban de asentar en Roma, entonces ellos miran para el oriente a los hijos de Ismael, que son los árabes, y van a hacer un plan aquí. Vamos a continuación a leer ese plan, hermana, no sé si la hermana Lucy nos puede ayudar. Bueno, dice, en el Vaticano, el cardenal B nos contó esta historia. Una árabe pudiente, fiel seguidora del Papa, jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Khadija, se dice. sí, Khadija. Khadija. Listo. Había dado su riqueza a la madre iglesia y se había retirado a un convento. Mientras estuvo allí, le dieron una tarea extraña. Su trabajo fue encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y ser el Mesías para los hijos de Israel. Pronto encontró a Mahoma y se casaron. Khadija tenía un primo llamado Waraqah, quien como ella era un católico muy fiel. Tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. El Vaticano lo puso en la delicada posición de consejero de Mahoma. Roma había hallado su hombre y el dinero no era un obstáculo.
Le enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Mahoma devoró las obras de San Agustín bajo la enseñanza de Guaracuac y llegó a ser devoto de ellas. Esto lo preparaba para su gran llamado. Ok, dejarlo ahí. Entonces, ese es el plan, ¿no? Los católicos, sí, estamos en el siglo, iniciando el siglo VII, o sea, el año 600, o finales del sexto, consiguen una mujer que es árabe, pero se convierte al catolicismo, o la convierten. Ella da todos sus bienes a la iglesia y le dan una misión. Es muy, ya hemos visto en la historia que esto se repite bastante, ¿no? Que ellos usan mucho a las mujeres para llevar a cabo sus propósitos. Su objetivo era enamorar a un joven príncipe árabe de su misma estirpe, para que este hombre pudiera llegar a convertirse en ese profeta esperado. El Vaticano empezó a, bueno, Roma en aquella época comenzó este plan entre Khadija, que es esta mujer, y su primo Guaraguac, un segundo hermano. Entonces, Guaraguac él se convierte en un consejero, tiene una influencia muy grande con Mahoma. Khadija se casa con él y Guaraguac empieza a instruirlo en las obras de San Agustín. San Agustín, recordemos, es un ya considerado padre de la Iglesia Católica, que se asienta en el norte de África. Y bueno, él empieza a escribir mucho sobre filosofía griega y todo esto. Él y otros padres de la iglesia son los que empiezan a dañar el evangelio, la pureza, la sencillez del evangelio con toda esta filosofía griega. Y todo esto le empiezan a, digamos, sí, a lavar el cerebro a Mahoma. Mahoma, como siempre, pues vemos los personajes visibles, en realidad son títeres de los que están detrás por un plan que siempre tiene. Entonces, en eso, una vez, ustedes saben que la historia dice que Mahoma estuvo en una cueva y vio allí una visión que se le presentó un ángel y todo eso. La misma historia de los árabes dice que cuando Mahoma tuvo este encuentro en esa cueva con ese ser espiritual, él llegó a la casa muy asustado, tiritando de los nervios. Pues claro, él había estado delante de un demonio, él no lo sabía. Cuando llega, Khadija lo recibe y Khadija no se sorprende. Antes le dice que tranquilo, que eso es Alá que lo está guiando. Khadija ya habla de Alá como si conociera ya ese nombre desde hace mucho. Y lo llevan el primo y el primo Guaraguac le dice, ese ser que tuviste es el mismo Ángel Gabriel, supuestamente, ¿no? O sea, ellos no se sorprenden mientras que Mahoma está con nervios, con miedo y llega tiritando de los nervios. Ellos pareciera que eso lo esperaran. Entonces, quién sabe cómo se fraguó ese plan. Pero el caso es que ellos no muestran ninguna admiración, ningún susto, ni terror, ni uy, ¿qué pasó? No, es como si ellos ya conocieran la historia. Y Guaraguac le empieza literalmente a lavar el cerebro a Mahoma con todo esto del Corán. Y es él el que compone el Corán realmente. Este Guaraguac, no es Mahoma. Lo pone a nombre de él. Y Guaraguac le dice, voy a apoyarte de aquí en adelante en esta obra. Guaraguac muere poco después, pero queda Khadija y Khadija se convierte como en la que sigue y ella le financia todas digamos, el ejército que reúne para empezar a pregonar el Islam. O sea que esto es un plan que se fragó. Y, y cuando uno lee la literatura árabe de cómo empezó Mahoma, coincide con lo que está narrando acá en este cómic. Vamos a seguir leyendo y ahorita les digo dónde viene esa fuente. Satanás estaba determinado a evitar que el Evangelio de Jesucristo llegara a los hijos de Ismael.
Por medio del Vaticano, Satanás cerró la puerta por siglos, privando a los árabes de oír acerca de la luz del mundo. Siguiendo las órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través de África del Norte comenzaron a propagar la historia de un hombre grande. Pronto se levantaría entre los pueblos y sería el escogido de su Dios. A Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos y que los otros que se llamaban cristianos eran impostores, impíos e hijos del diablo a los que había que destruir. Que empieza la propaganda. Los católicos logran tomarse el norte de África y allí empiezan a difundir una historia de que se va a levantar un gran hombre, un profeta dentro del pueblo de los hijos de Ismael y que sería escogido de Dios para llevar un mensaje y para difundirlo en todo el mundo. Y por el otro lado, allá en Arabia, a Mahoma le decían quiénes iban a ser sus enemigos. Entonces, como suele suceder, ¿no? Para crear esa división le dicen a él que los enemigos de Mahoma van a ser los judíos y los cristianos que no son católicos, o sea, los del verdadero pueblo de Dios. ¿Quién está detrás de esto? Obviamente detrás está el Papa y el Vaticano en general en esa época. Estamos hablando del año a finales del siglo VI, 590 y algo por ahí, inicios del siglo VII. Bien, sigamos leyendo. Cuando Mahoma murió, la religión mahometana estaba propagándose desmesuradamente. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta Mahoma. En su libro sagrado, el Corán, se tiene a Jesús como un simple profeta. Si el Papa es un representante en la tierra, ese también debe ser profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. El Papa se movió rápidamente y promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir y conquistar las naciones de África del Norte. El papado quería África del Norte para ellos. Y es que en África del Norte también estaba el pueblo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Felipe en la Biblia? Que él se encuentra con el etíope. El etíope es del norte de África, Etiopía es del norte de África. Y este evangelio va a través de este hombre que Felipe evangeliza y otros apóstoles que después son enviados. Y allí es muy fuerte el cristianismo puro en el norte de África. Y claro, al enemigo no le conviene eso. Inclusive los del norte de África tenían papiros, tenían manuscritos de los evangelios, los más puros que habían. Y la Iglesia Católica, cuando se asienta en el norte de África con sus monasterios, lo que hacen es tratar de destruir o confiscar estos manuscritos. Ellos se apoderan de todo eso, literalmente se los roban. Y entonces, por allá estarán en el Archivo Vaticano. Pero Dios, pues, Él en su infinita misericordia preserva su palabra. Pero este era el plan de ellos. Claro, como esos manuscritos estaban como en desacuerdo a las filosofías paganas que quería permear Roma en el Evangelio para justificar sus acciones, entonces no les convenía. Eso es otra de las cosas que hicieron allá en el norte de África, confiscar estos manuscritos. Pero al final, ¿cuál era el acuerdo entre católicos y árabes? Vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores especiales. 1. Eliminar a los judíos y cristianos, verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles. 2. Proteger a los monjes agustinos y a los católicos. 3. Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. La conquista de África del Norte había comenzado. Y esta es la historia del inicio del mahometanismo. ¿Okay? Se pedían 3 cosas, o sea, el Vaticano secretamente, todo eso es secreto, eso no es así, no lo va a encontrar en Wikipedia. Ellos se organizan con los líderes árabes
después de que muere Mahoma, porque Mahoma muere en el 632 más o menos, entonces de ahí en adelante salen unos llamados califas, que son, ellos no tienen un solo rey, recordemos, ellos se dividen en tribus, y cada tribu va a tener un califa diferente, el califa va a ser el que gobierna esa tribu, ese clan. Y entonces el Vaticano hace un acuerdo secreto con ellos y les pide tres cosas. El Vaticano les va a dar financiación total en sus conquistas y les va a dar tierras. Pero a cambio, los sarracenos tienen que hacer tres cosas. Uno, eliminar a los judíos y cristianos verdaderos, como lo dice acá. Dos, proteger a los miembros católicos, monjes y agustinos, sobre todo en el norte de África, y a los católicos en general. Y tres, la perla que ellos quieren, conquistar Jerusalén para el Papa. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Entonces, ahí uno cuando estudia la historia ahí sin Wikipedia, que ya sabiendo esto, no ya dice, uy, sí coincide. Bueno, esto que leímos es de un libro de el ex jesuita Alberto Rivera. Él, la única manera que tiene para contar lo que él sabe de allá, de toda su experiencia en el mundo católico, bueno, sobre todo en el mundo de los jesuitas, y publicar esa información es a través de estos especie de libros estilo así cómica, que como él dice, de cómico no tiene nada, pero es la forma que encontró para que no lo suprimieran, lo persiguieran y todo esto, porque él sabía muchas cosas. Él tuvo acceso a la biblioteca del Vaticano, donde se dice que está la verdadera historia del mundo. Y entre esas cosas él aprendió esto, de la verdadera historia del Islam, de cómo lo crearon realmente el mundo católico. Prueba de ello es que el Islam al principio, ellos nunca destruyeron iglesias católicas, ni monasterios, ni nada, eso lo dejaban intactos, pero sí perseguían a los demás. Pero ¿qué pasó? Aquí hay algo que va a pasar aquí. Entonces el versículo 2 dice que Cosroes al tomar esa mala decisión, pues abre el pozo del abismo, ¿sí? Con esa llave que se le da, abre eso que Roma quería soltar al mundo, porque mientras Cosroes se mantuviera en lo que debía estar, ellos no podían prosperar, o sea, ellos estaban esperando el turno para entrar. Ustedes saben que hay reglas en el gran conflicto y el mundo árabe no podía entrar, no podía sobrepasar los límites. Ellos estaban acá en la Meca, mire, acá es la Meca, esto es Arabia, pero mientras Cosroes, de la parte naranja, tenía paz con la parte verde, las fronteras estaban aseguradas, estaban firmes, el pueblo de Dios tenía una gran zona de refugio que era el imperio naranja de Cosroes, el Sasánida, y los árabes no podían prosperar, no podían prosperar ni irse para África del Norte, porque aquí estaba el imperio bizantino, aquí está la facción de la Roma imperial. No podían, ellos dominaban esa zona, dominaban Egipto, mire, ellos estaban encerrados ahí. Y tampoco podían hacia el oriente porque ahí estaba el imperio sasánida. Y había una colaboración mutua entre el imperio sasánida y el imperio eh, bizantino. En la época del emperador Mauricio. Ahí todo bien, ¿sí? Ahí todo bien. Pero cuando ya llega el siglo VII, año 602, asesinan a Mauricio. Asesinan a Mauricio y llega un usurpador al trono bizantino. Y ese usurpador dura unos años, luego lo baja el mismo ejército y ponen a un descendiente, pues, de esta línea de los Justinianos. ¿Ok? Pone a un descendiente, bueno, no estoy seguro si es de los Justinianos. Mauricio sí era descendiente de los Justinianos, pero el otro Heraclio no me acuerdo. Pero el caso es que cuando llega Heraclio, lo ponen otra vez, recuperan el trono original. Heraclio le propone la paz a Cosroes. Y Cosroes, por orgullo, se la rechaza y empieza a atacar a su vecino, el imperio bizantino. Eso hace que, pues, el imperio sasánida no tiene
todos los recursos, toda la fortaleza para aguantar 2 enemigos. Entonces los árabes lo que hicieron fue quedarse quietos mirando cómo se destruían entre verdes y naranjas para poder entrar. Y eso fue lo que ocurrió mientras ellos se desgastaban en las guerras, Imperio Bizantino, Imperio Sasánida, se daban el uno al otro y aparentemente el Imperio Sasánida le iba ganando al Imperio Bizantino. Los árabes calladamente estaban acá recogiendo gente para que cuando se les diera la entrada empezaran a atacar. Y así fue. Cosroes que se muere, año 628, y los árabes que entran como langostas por el oriente y por el norte de África, porque el Imperio Bizantino pierde el control sobre las tierras del norte de África. Eso es muy importante, porque aquí los árabes se meten, o sea, literalmente salen como langostas, como de un pozo. Y ya sabemos entonces que el pozo representa Roma, o sea, ahí estaba la Roma papal detrás de eso, ¿sí? Y Cosroes, al tomar esa mala decisión, le abre el camino al, eh, al humo que va a salir de ahí. Interesante. Bueno, ya habíamos visto que Pozo es una ciudad corrupta, Jeremías 6 al 7, justificado allí. Veíamos 2 versículos de qué era el abismo. Y ahora vamos a ver qué es el humo. Ah, no, el humo también lo vimos la vez pasada. Que el humo es cuando Cosroes toma esa mala decisión, el pueblo de Dios pues tiene que vivir otra vez, otra huida, otra persecución, esta vez a cargo de los maometanos, saqueos, destrozos, robos, pero detrás está Roma, es lo interesante, detrás está Roma. Esta es la parte interesante, entonces por eso el pozo representa una ciudad corrupta, es de ahí donde va a salir las langostas, ¿notan? Es de ahí donde va a salir el humo. Entonces vamos a leer algo del humo en la Biblia, qué significa el humo. Toca la hermana Lucy, si es tan amable. Vamos a leer Isaías 14, 28 al 31. Pongamos atención a ver para saber, a ver si alguien puede pronto saber qué representa el humo. Dice, el año en que murió el rey Acaz, vino esta profecía. No te alegres toda tu Filistea, porque la vaca que te hirió está quebrada, pues de la raíz de las serpientes saldrá una víbora y su fruto será serpiente voladora. Los más débiles comerán y los necesitados se acostarán seguros, pero haré morir de hambre tu raíz y esta matará tus sobrevivientes. Gime puerta, clama ciudad, derrítete toda tu Filistea, porque del norte viene humo y nadie se rezaga de sus filas. ¿Contra quién creen que es esta profecía? El rey Acaz, de dónde era? ¿Quién era? ¿De qué nación era el rey Acaz? Ahí está la clave, es cuando muere el rey Acaz que viene esta profecía entregada a Isaías. ¿Alguien se acuerda? De Judá. Investigué acá. Y dice que van a venir problemas, desde luego. El Señor la llama Filistea. ¿Por qué van a haber problemas? Dice, del norte viene humo. Mire, esta es la frasecita que nos interesa en este momento, ¿no? No vamos a entrar en detalles en esta profecía porque es de otro tema, pero nos interesa es la forma y la simbología que usa el Señor aquí. Del norte viene humo. ¿Quién iba a venir del norte? ¿Quiénes son los primeros que invaden a Israel? ¿Alguien se acuerda? El primer pueblo que invade a Israel después de que ellos salieron de Egipto, vivieron varios años, vivieron en la tierra que fluye leche y miel, llega el reinado de David, después llega el reinado de Salomón, se divide el reino en 2, luego llega una línea de reyes para Israel, las 10 tribus, y otra línea de reyes para Judá, las 2 tribus, y llegamos a Acaz. ¿Y cuál es el primer pueblo que invade a las tribus del norte y que vaya a
también a tratar de invadir a Judá, aunque no les permitido someterla todavía. ¿Alguien se acuerda? El primer pueblo, y viene del norte. Los filisteos, no, No, Babilonia. Okay. casi, los asirios. Mm. ¿Listo? Los asirios son, posteriormente se convierten en los mismos de Babilonia. Realmente son como los primos de Babilonia, de los babilonios. ¿Listo? Asirios. Del norte viene humo, o sea, viene un pueblo grande. Y la Biblia cuando habla de humo, habla de varias cosas. Puede representar algo efímero, por ejemplo. Usted lo ve ahí en Salmo 37:20, que lo estudiamos. Algo efímero. Puede representar algo que es una sombra, o sea, que se esfuma, ¿sí? Con el viento. El humo también se utiliza como un símbolo para representar la indignación de Dios. Dice que sale humo de sus narices cuando el Señor está indignado, está enojado. También se utiliza, como en este caso, para designar un pueblo pagano, o sea, paganismo. ¿Listo? Pueden ver otro texto por allí en Oseas 3, el 1 al 3, también se denota al paganismo que llegó a Efraín, a la tribu de Efraín, que fue la tribu que se apartó. Esto para poder poner acá un poquito más de orden, o sea, de justificar qué simboliza cada una de las cosas. Habíamos dicho que humo eran errores, pero lo que escribió el hermano José Lich al principio cuando no tenía claras las cosas, pero ya aquí vamos a poder tener como algo un poquito más explícito, apoyado con la Biblia. Entonces, ¿qué es el humo? Una de las significados, no es el único, ¿no? Pero para este contexto, eso es lo que quiere decir paganismo. Va a venir un paganismo nuevo. Este es el humo, en este caso, que va a salir. ¿Quién se inventó ese paganismo nuevo? Pues Roma. Ya vimos que coincide allí con lo que narra este jesuita. Entonces, sale un paganismo de esta ciudad. Ellos se lo inventaron. La Roma papal se inventa ese paganismo. Y está de la mano de Cosroes, que tiene esa llave, ese poder, ese principado, ese imperio. Está de la llave mantenerlo o no mantener esa frontera para que ellos no pasen. Y Cosroes cae por una mala decisión. Por eso es una estrella que cae del cielo a la tierra. Cuando él cae, tiene vía libre los árabes para propagarse. Y eso es exactamente lo que hacen. ¿Ok? ¿Quién mata a Cosroes? El emperador Heraclio. Los bizantinos. Bueno, no lo mata, lo capturan, pero el hijo de Cosroes lo mata, porque en el mismo imperio sasánida también habían dos facciones allí. ¿Ok? Interesante. Entonces matan a Cosroes y se desorganiza el imperio sasánida, los naranjas se desorganizan totalmente, queda inestable ese imperio y entran los árabes a deshacer. Pero también Heraclio queda muy mal. Heraclio queda muy mal el imperio bizantino. Y es exactamente lo que quiere la Roma papal. Se le cumple el deseo ahí porque es el momento en que los árabes entran, que es su ejército para conquistar toda esta tierra, África del Norte. Ellos llegan hasta España, los árabes. Es impresionante cómo se expanden literalmente como langostas. ¿Se entiende mejor? Ese paganismo va a cubrir el sol, que es el Evangelio de Cristo. Es otro humo que sale, porque ya el Evangelio está oscurecido por el paganismo de la Roma papal, de los griegos, de la filosofía antigua, ya estaba contaminado. Sin embargo, el Señor tiene allí a su pueblo que conservan el Evangelio puro de Jesucristo, pero ahora sale otro paganismo. Es el mismo de siempre, pero con otras formas, que es el Islam. Y llenan el mundo de esta nueva forma de paganismo. Y es allí cuando salen las langostas. Capítulo 9, verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y por favor, el siguiente.
Se instauró una religión falsa, aunque azotaba las transgresiones y la idolatría, llenó el mundo de oscuridad y engaño, y nubes de sarracenos, como langostas, cubrieron la tierra y extendieron rápidamente sus estragos por el Imperio Romano, de este a oeste. Las langostas, el mismo símbolo adecuado de los árabes, salieron de Arabia, su región natal. Vinieron como destructores, propagando una nueva doctrina e incitados a la rapiña y a la violencia por motivos de interés y religión. En los 10 años de la administración de Omar, los sarracenos sometieron a su obediencia 36.000 ciudades o castillos, destruyeron 4.000 iglesias o templos de los infieles y erigieron 1.400 mezquitas para el ejercicio de la religión de Mahoma. 100 años después de su huida de la Meca, las armas y el reinado de sus sucesores se extendieron desde la India hasta el Océano Atlántico. Impresionante, en solo 10 años todo lo que hacen, y toda la destrucción O y sea todas que, las mezquitas. qué pena, lo que vemos en la actualidad, por ejemplo, en el Medio Oriente, eso es creado prácticamente por Satanás a través del Vaticano. Sí, tal cual. Y la gente entre comillas, le echa la culpa a Dios, sabiendo que esto es un invento de Satanás. Sí, tal cual. Qué Sí, fuerte. sí, es duro, eso es tremendo. Ellos levantan su imperio que al sol de hoy pues está allí. Cabe destacar que no todos los árabes son musulmanes, ¿no? Gracias a Dios, pues ellos, algunos, una minoría ha aceptado el evangelio, pero es muy difícil predicarle a los árabes, muy difícil. Han habido muchos misioneros que cuando vuelven de Arabia, de todas esas zonas, dicen, no, es muy difícil porque les han puesto odio por los cristianos. Desde pequeñitos les ponen odio, para ellos son infieles, son gente perversa, son gente peligrosa, ¿sí me entienden? O sea, así como al mundo occidental le han llenado también la mente diciendo que los musulmanes son gente peligrosa y sí, así mismo a ellos le dicen lo mismo a los occidentales. O sea, es una manipulación tremenda lo que sucede ahí. Engaño, Mm, engañando. sí, así como a nosotros acá en Occidente nos engañan con ellos, a ellos también les lavan el cerebro de chiquitos. Entonces ellos ver a un occidental es, o sea, no se meta con ellos. Por eso ir a algunas regiones de Arabia es complicado para alguien, ¿sí? Gente que ha ido allá puede dar fe de eso. Y ellos miren la extensión de ellos, cómo es. Con Mahoma es este color como cafecito que se extiende en la península arábica. Toda esta península arábica, lo que hoy es Yemen, Omán, lo que hoy es Arabia Saudita. Y este país pequeño Qatar también. Esa es la península arábica. Qatar, Yemen, Omán y Arabia Saudita. Eso es lo que toman los de Mahoma. Pero ellos no pueden, noten que ellos no pueden avanzar más. Hasta ahí llegan. ¿Por qué? Por el imperio sasánida. Pero cuando Cosroes cae, tienen la puerta abierta. Y miren, la zona naranja es lo que se llama el califato ortodoxo. Es como la segunda fase de los sarracenos, de los mahometanos. Y ellos ya cogen acá lo que es, ellos llegan a adueñarse de Egipto y acá empiezan a adueñarse del norte de África y cogen a Jerusalén ya, mire. Todo, Siria, Jerusalén, todo eso ya lo cogen. Todo lo que antes dominaba el imperio sasánida, porque Jerusalén era del imperio sasánida, lo cogen ellos. Y el imperio sasánida lo destroza. ¿Mm? Y luego, bajo el llamado califato Omeya, que es la tercera fase de los mahometanos, ellos llegan hasta España, mire que es la parte amarilla. Completan la conquista del norte de África, pasan el Mediterráneo y se establecen en Portugal y España.
Y otra parte del oriente, que hoy en día es Irán, toda esta zona de acá, todo eso es dominado por los maometanos. Es increíble la cantidad de tierra que ellos dominan. Y tanto así en España que nuestro español actual está lleno de palabras en árabe. La influencia del árabe en el castellano fue enorme. Y porque ellos estuvieron varios años allá en España. Entonces, esa es una cosa bien interesante. Desde luego, los católicos estaban felices porque se estaba llevando a cabo su plan. Pero vamos a ver qué pasa. Verás que no le sale. ¿Ok? En el año 637 se toma Jerusalén por parte de los árabes. Entonces el Papa pues está muy feliz. Por eso ellos nunca dijeron nada con respecto a ellos. Nunca. Ellos los dejaron meterse a España, imagínense, ciudades tan... Inclusive a Francia se metieron. Mire, acá hay un pedacito de Francia. Ellos por poco y se meten a Francia. Carlomagno no se los dejó, no los dejó. La familia Carlomagno. Pero el Papa no dijo nunca nada, ni los resistió, ni les envió ejército contra ellos, no les envió a los francos así para que los detuvieran, no. Pero algo pasa allí. Vamos a continuar leyendo acá, hermana Jessie. Se puede dar una ilustración aún más específica del poder que se les dio, semejante al de los escorpiones. No solo su ataque fue rápido y vigoroso, sino que la agradable sensibilidad del honor, que pesa más el insulto que la injuria, derrama su veneno mortal sobre las disputas de los árabes. Una acción indecente, una palabra despectiva, solo pueden ser expiadas con la sangre del ofensor. Y tal es su paciente inveteración que esperan meses y años enteros la oportunidad de vengarse. Eso es por la ilustración que se hace de los escorpiones, su forma de ser, no es lo que está hablando aquí esta ilustración, este símbolo, como los escorpiones. Los escorpiones son demonios, ellos actúan así. eh, un ataque rápido, vigoroso, pero también sorpresivo, ¿no? Ellos actúan mucho con el factor sorpresa. Van ahí a pocos, trabajando disimuladamente. Es la forma de trabajo de ellos, por eso se les dice que es semejante a escorpiones. Para ellos los maometanos, bueno, no sé ahorita, ¿no? En esa época eran muy vengativos, ¿sí? Entonces, si los ofendían, ellos no decían nada, se quedaban callados, pero como dice acá, pacientemente esperaban su oportunidad de vengarse hasta que la consumaban. El mundo en esa época entonces quedó dividido en 3 pedazos. Vamos a señalar que esto es importante. 3 pedazos. El primer pedazo era, a ver, voy a poner aquí una textico acá, un número. El primer pedazo era pues lo que dominaban los árabes, ¿sí? El segundo pedazo, occidente, que era Roma papal. Y el tercer pedazo, Roma imperial. Miren que ellos no se pueden meter con Roma imperial todavía. Los árabes no llegan a conquistar Turquía. Esto es Turquía, esto gris. Esto es de los bizantinos. Entonces en esa época queda esto dividido en 3, literalmente. ¿Mm? Una parte dominada por el imperio, por la Roma papal. Otra parte dominada por la Roma imperial, o lo que queda de la Roma imperial. La Roma imperial se va debilitando a medida que la Roma papal va aumentando su poder. Pero el otro pedazo quedan los árabes. Sin embargo, los árabes son mandados por o dirigidos por la Roma papal. Entonces, a la final el papa se está adueñando de la gran cantidad. ¿Mm? Vamos a ver algo de las langostas, que no lo hemos justificado bíblicamente. Las langostas, ¿por qué representan a ellos y no a otros? Esto está en Jueces 6 del 1 al 5. Es bien interesante que acá usan la palabra langostas para referirse a un pueblo. Hermana Leonor, si es tan amable. Ya le pongo aquí Jueces 6 del 1 al 5. Langostas.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, y en las cavernas, y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. ¿A quiénes se les dice langostas aquí? A, a los madianitas. Eso, los madianitas. Ok, vamos a subrayarlo por aquí. Ellos asolaban a Israel y se les dice que entraban como langostas. ¿Por qué? Porque llegaban a destruir los cultivos, los ganados, ¿ok? Y no le dejaban nada a Israel, lo dejaban en escasez, ¿ok? Y en multitud, mire, esta es la palabra clave también, es un ejército que ataca en multitud. Y si le preguntamos quiénes son los madianitas, ¿ustedes qué responderían? En la Biblia aparecen mucho los madianitas. ¿Quiénes son los madianitas? A fin de cuentas, ¿alguien sabe? Bueno, lo voy a poner acá. Los madianitas son los árabes. Ahí está. Esos son los madianitas en la Biblia, los árabes. ¿Ok? Atacaban para destruir y atacaban en multitud. ¿Ok? ¿Y con qué atacaban? Con camellos. ¿Se acuerdan de una foto del ejército de los mahometanos? A ver si la ubico por aquí. Los mahometanos. A ver yo qué la hice. Ellos atacaban, y entonces los madianitas son comparados a langostas que atacan con, mira ahí está. ¿Cómo atacaban los mahometanos? Con camellos. Son los mismos madianitas, ¿ok? Entonces en la Biblia los madianitas son árabes. Son antiguos árabes que atacaban en la época de los jueces a Israel. Claro, porque Israel no estaba a cuentas con el Señor. Bien, y ahora la historia se repite. ¿Y cómo lo llama la quinta trompeta? Langostas. ¿A quiénes? Igualito a los madianitas modernos, bueno, modernos de esa época, del siglo VII, que ahora lo llaman mahometanos o sarracenos. Son diferentes nombres, pero es el mismo pueblo, es exactamente el mismo pueblo. Entonces, en ese tercer versículo, perdón, acá en el tercer versículo salen como langostas, igualito que como en la época de jueces, con camellos innumerables y a destruir. Entonces, queda muy claro por qué la quinta trompeta le llama langostas. ¿Listo? Langosta es un ejército destructivo. Y lo vamos a poner aquí a los mahometanos. El ejército de los mahometanos. Listo. Ahora sí ya va quedando mucho más justificado y clara esta profecía. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿notan cuántas partes que ha dividido el mundo, territorialmente hablando, políticamente hablando? En 3. ¿Listo? En uno dominaban los califas, en el otro el papa y en el otro los emperadores bizantinos. Pero se supone que el papado dominaba a los árabes. Pero bueno, llegó el momento por allá en el siglo VIII, o sea, por allá en 700 y punta, el papa pues llama a los embajadores árabes y les dice, bueno, muchas gracias, ya tenemos el norte de África,
ya nos han ayudado a destruir a los del otro grupo, a los infieles, y, y ya tienen Jerusalén. Entonces, pues, arreglemos cuentas. Y ustedes se quedan con estas tierras, nos dan a Jerusalén, y sucede algo. Los árabes, cuando van a Jerusalén, pues por el cuento este que les metieron del Corán, del Islam y todo esto, para ellos Abraham es muy importante porque es el padre de Ismael. Sí, entonces, claro, ellos vienen de Ismael, entonces para ellos Abraham es también un patriarca muy importante. Y ellos se dan cuenta que el patriarca Abraham, él va a lo que a lo que en esa época es Jerusalén y hoy día es Jerusalén, y allá en el monte Moriah es donde va a sacrificar a su hijo Isaac, pero a ellos les dicen mentiras, les dicen que no, que fue a sacrificar a su hijo Ismael. Esa es la mentira que le meten a ellos. Del lado de ellos piensan que Abraham el sacrificio fue con Ismael, no con Isaac, con el hijo prometido. Entonces ellos dicen, uy, no, aquí estuvo Abraham, esto es tierra santa. Y entonces ellos declaran Jerusalén el segundo lugar más santo de la tierra después de Arabia. Y ellos les dicen al Papa, no señor, Jerusalén se queda para nosotros. Y es más, vamos a construir una mezquita, construyen la mezquita y se llama, que al sol de hoy existe esa mezquita, es la construcción más antigua del mundo árabe y es la mezquita de la Roca en Jerusalén. Y entonces el Papa se queda viendo un chispero porque no le dan lo que se acordó años antes. Y los árabes dicen, además, estas tierras son nuestras, nosotros no nos vamos de aquí, señor Papa, así que si usted hizo algún acuerdo años antes por allá con otra gente, nosotros no reconocemos esos acuerdos y ahí se rompen las relaciones entre el papado y los musulmanes. Y entonces lo que supuestamente le iba a servir al Papa no le sirvió. Y por eso después es que lanzan las cruzadas para tratar de recuperar Jerusalén, entre otras cosas, ¿no? Esa es la historia que se cuenta, ¿no? Esa es la historia que se cuenta de que contó Alberto Rivera, de cómo sucede estas cosas. Entonces, al parecer esto se le sale las manos al Papa y estos árabes quedan dominando un montón de tierra, dominando lo que ellos querían Jerusalén y haciendo problemas y estragos. Entonces, ya después esto pasa a otra fase en la lucha, ¿ok? Pasa a otra fase. Vamos a leer el versículo 4 aquí, que es importante. Dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Esto es algo interesante y muy importante, porque los árabes cambian su posición. Y es una cosa impresionante cómo cambian su posición. Antes protegían al papado y ahora lo van a atacar. Antes atacaron al pueblo de Dios y ahora lo van a proteger. Increíble. Vamos a ver primero estos símbolos. ¿Qué significa la hierba en sentido figurado? ¿Qué significa algo verde en sentido figurado? ¿Y qué significa los árboles en sentido figurado? ¿Listo? Desde luego eso tiene que ver con el pueblo de Dios, porque ellos no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios en la frente. Entonces vamos a leer algunos versículos para saber qué significa esto. Vamos a leer un versículo muy, muy bonito que está en Jeremías 17, 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Manita carita, aquí con qué se está comparando los árboles. Al pueblo de Dios,
Sí, pero especialmente a quién dice acá. Perdón, no Según, entiendo. Jeje. según el versículo que acabas de leer, ¿con quién crees que se está comparando los árboles? Ah, con la historia, No, mira, léelo. bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol al hombre, ¿Pero cuál? ¿Cualquier hombre? no al que confía en el Señor. Amén. Ese es un árbol en la Biblia. Qué bonito. El Salmo 1 también dice algo similar, ¿no? Confía en el Señor será como árbol plantado junto a un río. Que dice el Salmo 1. Bien bonito. Vamos a leerlo. Por aquí está el Salmo 1. Vamos a ver. Bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esta es la parte que quería resaltar. O sea, un árbol es la figura que usa la palabra, la Biblia, un árbol bonito, ¿no? Porque el árbol también se usa para representar a los impíos, a los que son poderosos, a los encumbrados, ¿sí? Pero en este caso es un árbol que tiene frutos, mire, que da su fruto a su tiempo. Es un árbol que tiene hojas que no se marchitan, o sea que son vigorosas, son fuertes, son nutridas, ¿ok? Este árbol está junto a una corriente de agua, o sea, siempre está hidratado. Entonces, es un árbol muy bonito. ¿M? Así nos compara el Señor. Cuando estamos caminando con Él, cuando confiamos en el Señor. Desde luego, dice la hermana Elcira, no podemos confiar en algo a alguien que no conocemos. Por eso hay que convivir con Él para poder conocerlo cada día más y poder nosotros llegar a confiar en ese Salvador. Entonces, ese es el árbol en la Biblia. Si alguna pregunta, comentario, aporte. Bueno, ahora el color verde. ¿Qué será el color verde? ¿Qué serán las hojas? Las hojas son el actuar, las obras del cristiano. Pero, ¿cuándo están verdes? ¿Qué es lo que le da el color verde a la hoja? La acción del sol, ¿sí? Sobre la planta. Una hoja está verde cuando le llega el sol y ella puede coger los nutrientes a través de la raíz, a través de la savia y junto con el sol sintetizar o adquirir toda esa nutrición para la planta. O sea, las hojas tienen unas boquitas pequeñitas, microscópicas, son bocas. Y esas boquitas están abiertas para recibir esos rayos del sol. Es impresionante. Y para captar el oxígeno que hay en la atmósfera. Todo el aire que se mueve y el sol. Es bien, bien interesante. Y es así como la hoja está verde. Cuando las hojas se marchitan es porque ya no les llega nutrición. ¿Sí? O cuando usted esconde las hojas, los pone por ahí en una matica en un lugar así oscuro, ella se empieza a morir. Que necesita el sol. Sí, le sale hongos, le sale todo. Ella necesita el sol y el sol es Cristo, es el evangelio de Cristo. Entonces necesitamos nutrirnos con él. Entonces, las hojas, eso no es el tema, es un estudio que he estado haciendo con el Señor. Las hojas, para que ustedes lo vean, son las obras. Y el color verde es el color de la fe. ¿Ok? El color de la fe. Y la fe está relacionada con la confianza. Note. ¿Qué es lo que hace que cuando venga la sequía no nos angustiemos? ¿Sí notan? Pues la fe. Cuando venga la hambruna, que no nos angustiemos. ¿Qué es lo que hace que no haya angustia en nosotros, temor? Pues la fe. ¿Por qué? Porque nuestro proceder, obras humanas,
no están basadas en nuestras justicias, sino en la fe de Cristo. Por eso la Biblia compara al hombre que confía en el Señor con un árbol de hojas verdes, porque tiene la fe de Cristo. Sus obras son impulsadas por Cristo, son movidas por Cristo. No las mueve ni la justicia propia ni otra persona, es Cristo el que las dirige. Y aún en los momentos más duros, no se va a angustiar y no cesará de dar fruto, que eso es maravilloso, imagínense. En tiempos duros sigue dando fruto, es ahí donde se ve el fruto, mejor dicho. Tommy, y el agua. El agua son las palabras de Dios, ¿no? Las palabras de Ok. Jesús en todas sus revelaciones, ya sea en la Biblia, en el Espíritu Profecía, en los sueños, en lo que el Señor nos da como O sea, es palabra como el suya. evangelio. El Evangelio sería el sol, que viene de Cristo. Ah, ok. El agua viene a ser la ¿No sería palabra. Jesús mismo? Es que todo esto es también Cristo, ¿no? El sol es Cristo, pero también es su evangelio, porque es que el evangelio es Cristo mismo, es Él. Él es la ley viviente, la palabra viviente. Entonces son como, ¿qué aspecto de Cristo quieres ver? ¿Sí? El sol es el aspecto del evangelio, el agua es el aspecto de su palabra. ¿Mm? Sí, Por porque me ejemplo, hizo acordar cuando Jesús llegó al pozo con la samaritana, no, con la, sí, con, ¿cómo es que se dice? Con la mujer que le sacó agua del pozo, que, eso, la mujer ajá, samaritana. la samaritana, sí era. ¿Qué le dice él? El que beba esta agua que yo le daré no volverá a tener Tener sed, sí, sed. La palabra de Cristo es la que nos sacia nuestra alma. Todo lo que Él tenga para decirnos es lo único que nos va a saciar el alma. ¿Ven? Interesante. Bueno, Y también, sí, también yo asocio el agua con la justicia, ¿no? De Cristo. No sé qué opinan. claro, el modo de proceder, su vida claro, es pura, un agua pura, ¿no? El agua que sacia, que nos llena. No hay nada que nos llene sino Jesucristo. Claro, desde ese punto de vista, el agua es Jesús, el sol es Jesús. ¿Qué es lo que mantiene con vida una planta? Jesús, ¿sí? Entonces, bastante bonito sobre todas estas cosas. Para mí el Bien, agua es el Espíritu Santo. también, claro que sí, el Espíritu Santo. Será Claro, como árbol plantado junto al agua, amén. porque es como cuando en Apocalipsis dice que nosotros deberíamos estar lavando nuestras vestiduras, o sea, deberíamos estar en esa revisión, y el que lava, el que nos limpia de todo pecado es el Señor a través de su Santo Espíritu, porque Él es el que quedó, llamemos, aquí en la tierra. Amén. Claro, interesante. Y aparte de eso, para que extienda sus raíces junto a la corriente, o sea, necesitamos estar bien cimentados, como dice Tommy ahí, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Bien conectados. Las raíces son las que conectan a esos nutrientes de un árbol plantado junto a la corriente, ¿no? Ellas van captando toda esa humedad, todos esos minerales, todos esos nutrientes. Asimismo, nosotros tenemos que estar en continua conexión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, para captar todo eso que Él nos quiere dar, que son cosas muy buenas. Él Y solo nos puede aparte, dar la buenas. raíz lo que hace es que el árbol se sostenga, ¿no? O sea, son como las bases, el cimiento. O sea, si la tierra encima no está fuerte, ella se extiende hasta donde encuentre dónde agarrarse, para que cuando precisamente venga el viento, el agua, la tempestad, nada les pase, sino que se sostenga. Entonces, somos nosotros. Nosotros debemos Amén. cimentarnos a través de la palabra. Un Amén. escrito está. Por eso dice acá, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. No, no está ahí endeble, nada, no, firmemente.
interesante. Yo de pronto voy a diferir un poco, ¿no? Pues es como estudiar, pero para mí el fruto son las obras, para mí, las obras que da al final, ¿no? Que se da al final, digamos, que el Espíritu Santo y que Dios llega a ser en nuestra vida. Sí estoy de acuerdo con la fe, o sea, que es que en medio de la tempestad, no sé, hermanos, si ustedes no han notado, o las dificultades que quizás podamos pasar, quizás podamos mantener una calma, que muchos que estén alrededor de nosotros no puedan comprender, porque en medio de lo que está pasando hay una calma, hay una tranquilidad, como en medio de la tormenta, y es lo que nos ha afianzado, es esa fe, ese crecimiento, ese conocimiento de Cristo, que nos lleva como finalidad, digamos como finalidad y como un inicio de un fruto, y muchos frutos, ¿no? Es lo que yo pienso. Okay. Pues por lo que hay más parte en la palabra donde habla de los frutos, como el arrepentimiento. Okay. Bien, ahora nos faltan las hierbas, que son la hierba en sentido figurado. Vamos a leerlo aquí este está en Marcos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después el grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Okay. Esta sencilla ilustración nos muestra el progreso y el crecimiento del cristiano. Lo primero, cuando se planta una semillita, lo primero que aparece es una hierbita, pequeñita allí, un brotecito. Luego eso se forma una espiga, luego la espiga se llena de grano y luego el fruto llega a estar maduro. Y ahí es cuando se coge la hoz y se ciega, la siega ha llegado, o sea, la cosecha. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. La hierba es el inicio apenas. La hierba es el pueblo de Dios que tiene una fe primitiva, pequeñita, chiquita, sí, una lucecita en su vida, que apenas está iniciando, que apenas está conociendo las cosas de Dios, o más bien caminando en los caminos del Señor, ¿ok? Porque noten que ese es lo primero que aparece cuando se siembra una semilla. Antes de nosotros ser árboles, pues, antes de ser un árbol así robusto, plantado junto a las corrientes de aguas, siempre vamos a iniciar como una hierbita. Y a partir de ahí, el Señor va empezando a ayudarnos para crecer. Yo veo esto como el proceso del cristianismo, ¿no? De cada uno de nosotros. Así es como funciona. Cuando nosotros llegamos a entender cómo funciona nuestra vida cristiana, como hablaba Tommy, referente a la hierba, cómo se convierte en espiga, podemos comprender que quizás, digamos, hay alguien que ya no es hierba, ya es una espiga. Podemos entender que hay otro que está lleno de espiga y otro que el fruto ya está maduro, ¿verdad? Y por eso podemos entender que hay unos que van atrás y otros que van adelante. Y por eso a veces la impaciencia quizás de uno, que debe tener uno mucho cuidado con los que va atrás, y es presionarlos a que si apenas están siendo hierba ya empiecen a dar fruto. Y acá el Señor nos muestra la paciencia que Él tiene con nosotros, los procesos, y por eso lo compara con la siembra, para que podamos entender qué es lo que sucede con nosotros desde el proceso del arrepentimiento. Entonces la hierbita es aquel grupo de que el sol se conoce donde apenas está iniciando su caminar con el Señor. Los que tienen el principio nomás de la fe que el Señor les está colocando. Entonces, noten que en este trompeta
a los maometanos se les pone una restricción. Ellos no pueden dañar la hierba, o sea, ese pueblo que hasta ahora está conociendo el evangelio. Nada que tenga algo verde, o sea, que tenga la fe de Cristo en cualquier proporción, y a ningún árbol. A nadie el pueblo de Dios pueden dañar más. Y eso sucede y se cumple, que con ayuda de Dios lo vamos a ver el otro sábado. Ellos no pueden dañar a ninguno. Es más, es como que los califas, que son los dirigentes de este pueblo maometano, les dan órdenes a todas sus tribus de no dañar a nadie que sea el pueblo de Dios. Es increíble eso. Y se cumple tal cual esta profecía. Entonces ellos vienen ahí es cuando se convierten en lo que, en instrumentos de Dios para proteger al pueblo de Dios y judíos, además todo, judíos cristianos verdaderos, y empiezan a atacar a los que los contrataron. Cosa curiosa, se les voltea el papado el asunto. Y esa es como la síntesis que teníamos para hoy. Bien, quedamos entonces ahí, verso 5, para continuar. Bueno, entonces nos arrodillamos. Bendito Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque hoy hemos recibido conocimiento, hemos aprendido muchas cosas y nos hemos reunido en tu nombre, Señor. Gracias por este sábado más y enséñanos a que sea siempre un día agradable, un día para aprender, un día para estar más cerca de ti, un día para recordarte que tú eres nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Y ahora que vamos al almuerzo, que tú nos bendigas, Señor, y que volvamos en la tarde con todas las ganas de seguir aprendiendo de ti, Señor. Levántanos con tu bendición. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.